dicen que al quitar las imperfecciones ya eso no es aceptable, y otros dicen que ajustar el contraste tampoco es aceptable. Entonces, ¿cuáles son las principales categorías? 1, 2 y 4. Y quiero que empiecen ustedes a hablar. Quiero que defiendan su selección. ¿Quién escogió 4? Por favor, deme su planteamiento, su argumento de por qué eso es inaceptable. En español lo pueden hacer. Es decir, en público me hablan a mí. No hablen todavía el uno con el otro. Me explican a mí. El que dijo 4. Por favor, silencio. Dice, algunos de las partes atípicas son parte de las medidas, y cuando las alteramos los resultados. Y otros pensaban que sacar las imperfecciones es falta de ética. 40% lo pensó. ¿Quién va a defender ese planteamiento? Cuando uno elimina las imperfecciones, ya se está ayudando uno un poquito. Es muy similar que las imperfecciones. Si se las elimina y son parte de los datos y está en cierto modo manipulando los datos, 18% dijo que ajustar el contraste. ¿Por qué ajustar el contraste no es admisible? ¿Quién quiere argumentar? Uno del 18% sobre el contraste. ¿Quiere articular su razonamiento en público? No, no quiere. Español, sí. Bueno, pues hablen ahora entonces con sus vecinos sobre ética. Discútanlos con sus vecinos.
Okay. I want to interrupt you here. Quiero interrumpirles. I want to interrupt you here. Les interrumpo. Notice again, an enormous level of engagement. Everybody's talking. Muchísima participación. Todo el mundo está hablando. Están hablando del tema, están interesados mentalmente. No solamente con cuestiones científicas esto funciona, de dar una respuesta correcta o incorrecta. En una pregunta de ética no hay respuesta uniforme. Hay una distribución muy variada, que lo que uno piensa que es aceptable y lo otro. Lo que quiero decir es que esta participación tan activa no es solamente que yo les estoy dando mi opinión, sino que se crea una atmosfera muy distinta para aprender. I'm not going to have you vote again No because vamos a I'm not votar here to teach you una ethics. vez porque no les voy a enseñar ética, I do want to get sino back for it just a split second por to un segundo the quiero point that was raised by you, because I think that's a very referirme a lo que interesting uno one. de Is it ustedes dijo, acceptable or is it not que si es acceptable aceptable o to no adjust the aceptable contrast? So let's go ajustar back to the el original contraste. here. Vamos al original. And if you actually, given that you're a photographer, I presume Sí. you're probably quite familiar Ustedes with saben algo de fotografía, Photoshop. If you saben actually look cómo at the funciona el gray levels, Photoshop you y can see hay that they're not all represented. mucho So in other words, gris. by taking what is black and adjusting it Y over cuando this wide region, lo I don't lose ajustan anything. en I esta región basically blanca no fill se the pierde total nada, available space of gray levels llena los with espacios what's there. grises So que whether or estaban not, allí oh antes. pardon me, that's the wrong one. Whether or not this is an acceptable step Sea depends actually aceptable on the o details, no, which I think we dependerá showed. de los detalles So I think que les voy a this mostrar. adjustment in the contrast. Entonces el ajuste del What is this? Is contraste, this the original? ¿será este el original? Yeah, but why is it cropped? Because I went back to this. Oh, I still have it cropped. Yes, you're right. Okay. Anyway, it doesn't matter. But notice how we can have an interesting discussion about Pero this and podemos tener una formulate conversación reasoning and thinking and interesante con in the opiniones, classroom rather than. razonamientos, planteamientos. Okay, so now that you've experienced this, let's go back to Ahora my que tienen presentation esta and let's talk experiencia, briefly vamos a hablar. about how good this is. Right? We know two things I've proven esto with es these two little things. One is the standard method doesn't do well. You didn't learn very much from my Entonces, lecture con on una standard method. conferencia Two normal no se is aprende that mucho. it's very easy to get an audience engaged and start Y thinking. lo How segundo good que is es it? fácil So how do you answer interesar a that la question? gente. ¿Cómo se Well, the first thing ¿Qué perhaps tan to bueno es esto? do is to see what the effect is of this Hay que ver interactive cuál es teaching el on the FCI. efecto de And esta I'm going to show interacción en el you FCI? not what I would say is typical data. You know, when a scientist says, I'm going to show some Datos. typical Cuando un data, científico that les word dice typical que is a les va code a word. dar unos datos It means típicos, these are the best data I've ever obtained in eso my quiere entire decir que son career. los Well, mejores I'm datos not que going to show you ha some visto en su typical vida. data. I'm going to show you the data I obtained the first year Les voy a mostrar that los I datos del implemented primer peer And that año first como year, instructor. I asked many questions Cuando hizo that were not muchísimas in the 30%, que 70% no range. They estaban were en either too el hard rango or de too easy, just 30 o like some 70%, que era demasiado And fácil, they don't generate as much learning. demasiado So here's difícil, the no generaba pretest in mucho 1991. Not very aprendizaje. different Esto from en the one in 1990, not 1991, very different from the one in any no other muy year. distinto de Because los we años get the same type of anteriores, porque students every year. teníamos los mismos But now let's estudiantes, look at the el mismo tipo post-test. And this de is the first year estudiantes. that I Pero implemented it, después and you vamos can a see ver the las post-test is las pruebas significantly better. posteriores. Did I teach to the test? Les fue I muchísimo made mejor. sure that none of the questions I asked in class, on the exam, Y yo on the me homework, aseguré were de que related to ninguna the FCI. de I didn't want las to preguntas compromise estuvieran my relacionadas con el FSI o si no ponía en In riesgo mi fact, instrumento. when that Cuando year, I was so excited by these results that me I emocioné submitted an muchísimo, abstract presenté un resumen en una conferencia. And because nobody knew about me, I was Nadie me asked to conocía give a y contributor me talk, 7 minutes. dijeron That was que all I tenía got. 7 minutos para I flew out hablar. to Vancouver, gave Fui my a talk, and I Vancouver, spent hablé sobre 3 mi of my tema precious 7 y minutes de los documenting that I 7 had minutos talked. pasé At the end 3 of documentando. my talk, somebody in the back raised his hand Y luego he said,
Don't worry about teaching you the test. Alguien We've tried it, it doesn't work. levantó la So in other mano words, even y if no, you discuss the question with the students, these no se misconceptions are preocupe so sobre strong enseñar para that las students pruebas. stick to their misconceptions rather than accepting your answer. So let's plot that on this other plot that I have. Notice now that we've really transferred a Aquí hay substantial number of otra students. Yes, there are still una some students who don't transferencia del número understand who told them the de test, but that estudiantes. fraction is significantly smaller. And instead of an 8% gain, En I now lugar de have a 8%, 16% por 6, And no, por ciento de in ganancia, years tenemos after, by eliminating 16%. the bad questions and Al concentrating on the eliminar better las ones, malas we've actually preguntas y tapered the gain concentrando to en las buenas, 24%. And I think this tenemos una data ganancia point de was as close as we could get. 24%. And this highest data point was not obtained by me, but Y by two of my colleagues in the year mis that I was on a colegas fueron los sabbatical. que obtuvieron el What mejor about other puntaje cuando yo institutions estaba that en have switched sabático. to interactive Y teaching? hay otras Same kind of thing. instituciones que It was bien essentially pasaron al one método layer. interactivo y también And if you tuvieron take all of una these data ganancia. together, Y we si can see mira that todos estos implementing puntos, saben interactive que al teaching implementar doubles the gain, la and in enseñanza some interactiva exceptional se cases even duplica la triple ganancia the y a gain veces in hasta se learning. triplica And this has el been shown aprendizaje. for Y esto mechanics, está it's been demostrado shown para in chemistry, it's mecánica, been para shown in química, calculus, para it's been cálculo, shown in para electromagnetism, in electromagnetismo different fields. y en There's now probably muchísimas about 20 years esferas. worth of data 20 since I started doing años me ha this tomado desde in que empecé en 1991. 1991. But the FCI is only Pero a small el part of the question. What about FCI the es solo traditional problem parte de la solving? pregunta y los I knew my colleagues, mecanismos tradicionales. Yo sabía que mis both in physics colegas and en in the engineering física y en department, would be asking ingeniería me this question. me iban a So hacer how esa do you answer that pregunta. question? Well, ¿Qué the only sucede way is to con la repeat the resolución normal exam. de I problemas? kept Lo making único this sería data, so I was repitiendo able el to mismo go back to an problema. exam that I'd given in Me 1985 remití a un examen de and draw this, 1985 make this histogram. para hacer este So this is the histograma. number of students on the vertical scale Número and de the scores estudiantes out of vertical, 100% on the exam. calificación The average for this horizontal, exam is about promedio 62%. 62% So, para este examen. At Harvard, students have Y access en to Harvard exams only for 3 years. Hay We were acceso a los in exámenes 1991. ya So in presentados 1991, durante there was 3 access años. to 87, 88, 89, and 90. Tendríamos acceso But a not 88, 85. 89, 90, pero no So, 85. and I never ever repeated Yo a nunca single question on an repetí exam. ninguna pregunta en los I said to exámenes. myself, as long as the percentage doesn't change that much, Si los porcentajes no I thought, cambian mucho, maybe it's eso going down sí a está little bien. bit because in 1991, En I had not done 1991 any problem solving in front of the students. había resuelto problemas delante de los estudiantes y hasta que cambié mi método, yo resolvía el problema delante de ellos en el tablero. Y en el 91 decidí que no se podía que no se aprendía mirando al profesor resolver el problema. Y uno no aprende a tocar el piano escuchando al profesor tocar el piano. Usted tiene que sentarse a hacerlo. No se entrena para una maratón sentándose delante de un televisor mirando a los corredores. Ustedes tienen que salir a correr. Entonces, así mismo usted no aprende física mirando a alguien que resuelve problemas, sino que ustedes mismos lo tienen que resolver. Entonces, eliminé esta parte de la solución de problemas en clase. Y me dije, incluso si este porcentaje baja, me gusta eso, porque por lo menos yo sé que saben que han entendido las bases. Pero estadísticamente les fue muchísimo mejor, significativamente mejor. Esta es la distribución definitiva, estadísticamente muchísimo mejor. La ganancia no fue muy grande, 62 a 78, pero mejoró. ¿Esto qué significa? Significa que cuando se entiende mejor, se puede mejorar la resolución de problemas. Y lo más importante, esta es la idea que quiero dejar. Si usted invierte este método, la buena resolución de problemas no sucede si no necesariamente que entiende que usted ha entendido. Cuando les hable de las bombillas,
but they were not able to answer that question no about the light bulb, pudieron which responder means la that they don't pregunta understand. porque no entendían And I think lo that a lot básico. of the Y entonces assessments hay muchas that we're evaluaciones using que estamos in education utilizando en paints a very educación, misleading picture. It pero que it le dan basically simply un asks the cuadro students to muy reproduce what we engañoso. presented Les to them damos without a los any estudiantes la oportunidad fundamental de understanding. reproducir lo que le In hemos fact, if you stop enseñado to sin think about entender it, fundamentalmente. we have created a system in education that's rather remarkable. Estamos Because creando not un only do we sistema get to teach our educativo students, we get to assess ahora them and therefore para ourselves. evaluar, para que We ellos can do nos that puedan ourselves, evaluar. right? There's no other evaluation that's usually done by the person doing it. In a certain sense, we have a conflict of interest. Tenemos un conflicto de Right? We should have interés, one professor deberíamos teach tener and un another profesor professor do the assessment. That's the only way to enseñe get y a el otro really que haga la unbiased evaluación, para que view. no But haya that's not the system, I think, that's used ninguna anywhere tendencia. in the world. I had a little video about what the students think of this method. Bueno, vamos a ver un vídeo sobre lo que piensan los estudiantes sobre mi método. That the traditional indicators of Los success in education are indicadores misleading. tradicionales son What are the traditional indicators? One is the end of semester erróneos. La evaluación al final de semestre pensaban los estudiantes que yo era muy bueno, pero no aprendieron mucho. Y segundo, la evaluación que nosotros usamos a través de los exámenes no ponen a prueba la creatividad ni la habilidad de resolver problemas, y los indicadores no son acerca de transferencia de información. Y en los últimos 10 años tengo un enfoque muy singular. No les voy a dar exámenes y negarles la información a mis estudiantes. Lo único que quiero traer al examen es un lápiz y un borrador, y nada más. Pero, ¿cuántos únicamente trabajan con lápiz, papel y borrador? Nosotros queremos siempre investigar, no quiero privarlos de información. Entonces, mis estudiantes pueden traer lo que quieran al estudiante. Libros, computadores, lo que quieran, su teléfono, pero no pueden hacer llamadas, eso les prohíbo usar el teléfono. Pero tienen toda la información, pueden mirar todo lo que quieran. No se trata de que se acuerden de la información adquirida, sino que sepan cómo utilizarla. Y con esta decisión logré dos cosas. Uno, les digo a mis estudiantes de una manera muy contundente que no se trata de recordar información. Nosotros también, así mismo como van a tener la información durante su carrera profesional. Pero lo otro que he logrado es mucho más importante, y es que de repente me doy cuenta de que 85% de las preguntas que le hacía en los exámenes no valen la pena. En los viejos exámenes yo veía las preguntas y me decía, ¿cuál es el propósito de esto? Sencillamente ellos podrían haber mirado en el libro. Entonces tengo que formular mis preguntas en contexto de manera significativa para que los estudiantes puedan resolverlo. Y como resultado es que yo les hago unas preguntas mucho más significativas, y por ello las evaluaciones son mucho más significativas, para que los estudiantes ya entienden y tienen la habilidad de aprender. Ha sido muy provechoso porque los estudiantes tienen un nivel mucho más profundo de entendimiento. Tengo un poquito de tiempo aquí para preguntas y respuestas. Si quieren una copia de las diapositivas, vayan a allí está, en Google, la dirección electrónica. Me encuentra y pueden descargar la copia. Las voy a descargar cuando termine la conferencia.
preguntas. Yes, absolutely. Yes. Yes. So the question is, La pregunta, how do I deal with students ¿cómo who come to class hago not having done their reading? que cuando los estudiantes no han hecho su lectura antes de venir a clase? The wrong thing. I would say, Antes read chapter 32. les decía, lean el capítulo 32 y venían a clase, les daba un examen en clase y descubría, horror, 50% no había leído nada. ¿Qué hago ahora? Let's lecture for 10 minutes. Les daba una conferencia de 10 minutos con los puntos de la lectura. Y eso no era lo correcto, no era... Era como decirles, no lean, no se preocupen. Y los que sí habían leído, yo estaba perdiendo el tiempo con ellos, porque si no leen y no van a poder hacer nada en clase, pero eso era una manera. Ahora es mucho mejor lo que hago. Me valgo de la lectura como una oportunidad para repasar lo que se hace en clase. Les digo que lean el capítulo y luego que vayan a internet y respondan 3 preguntas, y esas preguntas tienen algo que ver, pero no tienen que sacar directamente la lectura, tienen que pensar. Les digo que no importa si son equivocadas, sino que me convenzan de que han leído. Entonces ellos tratan de convencerme de que han leído, y para hacerlo tienen en realidad que haber leído. Y eso es 10% de la nota final. Si no hacen eso, van de 10 a 9 mejor dicho, bajan su nota, pero tienen que hacer ese esfuerzo. Y lo más importante, la tercera cuestión, siempre la misma pregunta. Les pregunto, ¿qué fue confuso, qué fue claro en la lectura? Piensen en lo que han leído y cuéntenme. Entonces, yo voy a mi página web, miro los nombres de los estudiantes y qué es lo que piensan de las, cuáles son sus áreas confusas y cuáles son claras. Gasto una hora en hacer eso, y cuando voy a clase les digo, ustedes tenían mucha confusión acerca de bla bla bla. Aquí algunos de los comentarios, hago la proyección de los comentarios, porque ellos dicen que no han entendido algún punto, y les muestro sus comentarios y les hago preguntas sobre el tema, en lugar de el mismo problema. Y ellos descubren muy rápidamente que pueden tratar de entender y se pueden comunicar conmigo como instructor, hablando sobre lo que no entienden. Y podemos tratar esos temas en clase. Algunos dicen, leí este capítulo, no entendí eso, pero usted puede hacer preguntas en clase. Y así yo puedo también organizar la conferencia para la próxima clase. Es decir, que a ellos les importa lo que han leído. Si yo veo que no entienden, les voy a ayudar. Eso es una manera muy productiva de proceder. ¿Les gusta eso a los estudiantes? No sé. Ya no, los viejos comentarios son que el profesor no nos está enseñando nada y nosotros lo estamos aprendiendo todo por nuestra cuenta. Ese es el comentario que tienen ahora.
Good question. What do you do with Buena topics pregunta. that, Cuando se trata de un where tema there's not a text that can effectively explain it? que no se explica Of course, efectivamente en un texto, whatever it is that they ¿qué don't se hace? understand is exactly what I focus on. Con lo que no entienden es If eso I lo que could yo explico en find a clase. text where you get Sí, everything to the hay student, un texto you give donde the students a le text and explica then absolutamente todo everything, y that'd be usted lo fantastic. entiende todo, es fantástico. That's one extreme, right? Eso es un extremo. Typically, I want to be in the middle where Pero a the mí me text gusta estar en explains toda la mitad, donde se explica en el and texto part of parte it is done by y la otra interactive parte es exercise. con un ejercicio interactivo If you have a de text that is clase. really very Si ineffective, hay un that's a problem. texto And muy malo, what es I un have problema. done in that case is usually supplement the text with Entonces some tengo of que my own suplementar material. el texto con In mis fact, this year I propias tried something novel. I'm not 100% investigaciones. sure how Algo effective it is. novedoso. It was prompted by the students. I bought one of these pens called Compré LifeScribe. una It's cosa, a pen, una pluma que se but llama this size, I don't LiveScribe, have it with me. There's a microphone que es un built micrófono. in, and as you write, Cuando uno escribe, it records on the paper exactly all of the pen strokes. It's eh, about $100. vale It's not como very $100 y expensive. eso So graba en el basically, papel I would lo take que the uno parts that the students are basically explaining, graba and en in my lo office, que I uno would dice. pretend the students were there. I would just basically record the lecture, and write the notes on the piece of Graba paper. la You can conferencia upload the file to a y computer, entonces uno and puede then descargar the eso en students la can just computadora. play it back. They see me write on Ver the lo que yo screen, he and they escrito can en hear la me pantalla. explain. So I've sometimes done that with things like, A veces uso ese well, método not differential equations, but problems in physics, where they con can actually hear los me problemas de física. walk them through the steps in the problem. Cuando yo estoy escribiendo cuáles son los So pasos I've para tried to resolver el supplement it with problema, some of my own entonces material. trato de suplementar esto, complementar esto. Yes. Estas conferencias. Yes. Right. It's a very good question. I mean, how Excelente pregunta. do you deal with ¿Cómo the hacer covering of the content para tratar de versus cubrir el contenido? Well, that question frightened me a lot in the beginning until I realized one thing. Namely, Me di that cuenta before I que switched my teaching antes approach, de I covered cambiar de everything. método yo abarcaba todo, But the students didn't know. pero eso no se aprendía. What good is it to Entonces, cover a lot? ¿para qué cubrirlo todo si no van a aprenderlo Right? It's todo? not the covering that No es matters. cuánto What matters is how cobertura, much gets cobertura sea uncovered, es in a sense, in the minds of lo the que students. importa, sino lo que está So, en la mente de los initially, estudiantes. when I Al first comienzo switched, I decided yo I was not going to make too many sacrifices in the coverage. no quería Because the sacrificar la coverage is now cobertura determined del not tema, by what I do in a classroom, it's determined by what porque the eso reading lo determina is cuánto that I se ha have. leído fuera de la So the clase. first year, in En 1991, when I el switched, 91, what cuando the students had cambié, to read was lo que exactly tenían the que same leer material that I had era el done in material class. que habíamos Over the years, estudiado I en clase. decided that Y I con el really can't transcurso cover de way. los And años it's much me di cuenta better que estaba to cubriendo understand less demasiados than understand temas well. y no se podía entender After todo all, bien. Después de let's todo, face it. hay que I don't know admitirlo. how it is for you, No but sé, it's certainly true ustedes. for me, and I'll let you draw your own conclusions for Ustedes yourself. pueden extraer sus If I propias think back conclusiones. at the courses Cuando I yo took pienso en los cursos in que college, tomé en la universidad, I think that for the majority of the courses, la mayoría de even in sus my own casos, discipline, I've aún forgotten en just about mi everything. propia disciplina, me he olvidado de casi todo. And, it's gone. There's still the grade, but the content's gone. Why? El Because I'm no longer contenido using it. I'm no longer ya needing it. se ha And in esfumado fact, porque ya no I uso think that I ese lost it and conocimiento. forgot it probably a few weeks after the Y exam. posiblemente después del examen ya se me había olvidado absolutamente todo, It's just because I never internalized it. And porque therefore, nunca I forgot. internalicé lo que había And aprendido. I think that when we give our students a Y diploma, cuando les when damos they un diploma a los graduate, and we give them estudiantes, their se master's or their gradúan, bachelor's van or al their PhD or máster. whatever it is, it's not the end of learning. Allí no That's when the real termina learning el actually aprendizaje, sino cuando I would say empieza most uno a of what aprender. I La mayor gained in my parte own de lo discipline, que he including adquirido, optics, including lasers, incluso because láseres my y PhD was in a óptica, different field. I son didn't use campos lasers until diferentes the a lo que postdoc. yo So most of the actual aprendí. learning of the things Entonces el that I'm aprendizaje reading now real took place after college, es lo que se hizo after the después university, de la after the universidad. PhD.
después del PhD. La habilidad más importante no es el contenido, sino el proceso de aprendizaje, el proceso de evaluar nuestro propio conocimiento, de resolver los problemas. Por eso el contenido no es tan importante, sino que es una manera de adquirir una destreza. Y entonces, en lugar de tener un currículum con contenido, sino destrezas, ¿qué es lo que queremos que sepan hacer los estudiantes después de que terminen sus estudios, en lugar del contenido que hemos querido cubrir? No hay, en esta sección no hay preguntas. Dígame. ¿Cómo decido yo cuántas preguntas hacer? 1 o 2 horas generalmente miro las preguntas de los estudiantes. Entro a la clase con 12 preguntas. Algunas veces puedo resolver 5, 6, 8 y depende de qué tan animada está la clase. No tengo una regla fija, pero normalmente llego con muchísimas preguntas a clase. Si hay una pregunta demasiado fácil, tengo otra un poco más fácil o más difícil. Generalmente son conferencias de 1 hora o de 1 hora y media máximo. Si tienen un presupuesto para los profesores, ustedes pueden ensayar esto con el histograma para si les muestro la distribución antes, los otros van a ir con la respuesta de la mayoría, entonces yo no muestro el histograma antes. Yo puedo mostrar después la distribución. Si 80% que acertó y hay 20% que no acertó, yo tengo que concentrarme en los que no lo hicieron bien. También está lo que constituye una buena pregunta y otra que no es tan buena. Entonces, si ustedes pueden permitir esto en el presupuesto, pueden adoptar esto. Y también es una novedad tener estos clickers. La gente cree que está jugando. Como los psicólogos. A los psicólogos les encanta hacer experimentos en clase con los estudiantes usando los clickers en el acto. Porque es muy difícil hacerlo levantando la mano para votar. ¿Oyeron la pregunta? Tengo datos sobre los cursos que siguen seguimiento. Si tenemos muchos datos, algunas veces tengo la segunda parte de no me gusta ensayar una clase tradicional. En Carnegie Mellon,
en Pittsburgh, que es muy conocida por su facultad de ingeniería. Hicieron un estudio con datos longitudinales y ¿qué se destaca en este estudio? Que durante un periodo de transición siempre va usted a tener los estudiantes que empezaron un curso con un modo activo o pasivo y luego pasaron a otro. Y eso crea un problema. El año anterior enseñé la segunda parte de un curso de 2 semestres, lo hice interactivo, pero la primera parte era tradicional. Los estudiantes no estaban muy contentos porque ya estaban en el cierto modo establecido de aprendizaje y no habían aprendido mucho. Tengo datos para mostrar, porque les hice las pruebas al comienzo y no entendían los conceptos importantes. Entonces tuve que reponer el conocimiento que ellos carecían. Y por otra parte, si lo hacen al revés no hay problema, porque como les dije en los datos, si los estudiantes entienden los conceptos, pueden entonces adaptarse al método tradicional. Si primero lo hacemos interactivo y luego tradicional, la segunda parte va a ser una evaluación donde los estudiantes lo van a hacer mucho mejor. En Carnegie Mellon les voy a hablar de este estudio. ¿Cuánto tiempo se retiene información en el cerebro de la gente? Se compararon cursos interactivos con otros tradicionales y había diferentes profesores al comienzo del curso y otros al final y otros 2 meses después, un mes después del curso y 2 años después del curso. Y miraron cuáles son los detalles de qué era lo que habían olvidado los estudiantes y descubrieron que los mejores estudiantes retenían lo interesante era el promedio de los estudiantes. En un curso tradicional regresaban al conocimiento del comienzo 2 meses después del curso. 2 meses después del curso regresan al comienzo. Lo único que tienen es la nota, la calificación. Entonces estos datos muestran que el método interactivo mejora el proceso de aprendizaje por completo. Uno no puede enseñarles a los profesores cómo enseñar, a ellos no les gusta eso, pero el hecho de que estén algunos dispuestos a comprar estos clickers quiere decir que están interesados en todo el mundo. Los profesores están empezando a enseñar de manera interactiva. Nunca pensé que yo iba a venir a Cali a hablar sobre mi método didáctico, porque la mayoría de los profesores están muy lejos de esto. Todos los profesores cometen el mismo error. Piensan que la manera como nosotros aprendimos es la manera como todo el mundo aprende. Ni siquiera nos damos cuenta de cómo aprendimos. Y cuando yo recuerdo mi educación, yo aprendí no por mis profesores, con todo respeto, sino a pesar de ellos. Pienso que por esa barrera, por ese concepto equivocado, la manera tradicional de enseñar va a sobrevivir por mucho tiempo, pero hay muchísimos profesores que están adoptando este método interactivo en todas las disciplinas. Hay un libro de astronomía, un libro de química,
There's a book in calculus. libro de cálculo, In my book, physics, was the first one. y el mío de física con enseñanza interactiva. Lentamente esto va a cambiar. Si uno va a una facultad de administración de empresas o economía, uno ve que se enseñan únicamente los casos, estudian casos. Eso es un método que tiene la administración de empresas. Eso se relaciona con lo que tenemos aquí. Los estudiantes participan con el análisis de casos. Hace más de 100 años que existe ese método. Eso empezó en la Facultad de Derecho de Harvard y ahora es universal en las facultades de administración de empresas. Pero en el resto de las escuelas estamos muy lejos de ellos. Okay, so I'm not teaching that, so it's harder for me to judge, but I can tell you that I work a lot with medical school. Yo trabajo con muchos estudiantes de medicina y tenemos un taller sobre aprendizaje resolviendo problemas y la idea no es memorizar hechos, sino las funciones. Anatomía, sí, partes del cuerpo, pero cada una tiene una función. Como médico uno tiene que tratar de juzgar si algo no está funcionando bien en el cuerpo de una persona. Entonces, este aprendizaje tiene que ver con darle los síntomas y analizar qué parte de la anatomía o de las funciones no está bien. No es mostrarles el riñón y decirles, no, esto es un riñón. Sí, esa no es la meta, sino entender la función de los diferentes órganos que puede fallar en la química, la bioquímica. Y eso es más que sencillamente memorizar. We thank Dr. Mansour, his magnificent lecture. Muy importante porque se nos ha presentado. Muchas gracias de nuevo.